Hermanos en Cristo, un dogma es una verdad absoluta y absolutamente segura, sobre la cual no se cierne ninguna duda. Una vez proclamado solemnemente, ningún dogma puede ser derrotado o negado, ni por el Papa ni por decisión conciliar. Por eso los dogmas constituyen la base inalterable de toda la doctrina católica, y los fieles están invitados a adherir, aceptar y creer en los dogmas de manera irrevocable. La Inmaculada Concepción de María es el dogma proclamado por la Iglesia Católica, proclamado en el año 1854, que afirma que la Virgen María estuvo libre de pecado original desde el primer momento de su santa concepción, por los méritos de su Hijo Jesucristo, realizando de esta manera una confirmación del sentir de 2000 años de tradición cristiana a este respecto. Es uno de los 4 dogmas marianos reconocidos por la Iglesia Católica. Este dogma fue ampliamente debatido por los teólogos medievales, pero no fue reconocido como dogma sino hasta 1854 por el Papa Pío IX en la bula papal Ineffabilis Deus. Si bien el dogma afirma esta libertad del pecado original de la Madre de Dios, el Concilio de Trento ya había afirmado previamente que era libre de pecado. En la doctrina de la Inmaculada Concepción, la Iglesia Católica contempla la posición especial de María, que por ser Madre de Cristo, Dios en previsión del nacimiento de su Hijo preservó a María, desde el momento de su santa concepción, de toda mancha o efecto del pecado original, heredado por todos los hombres desde la falta original de Adán y Eva. La doctrina reafirma la expresión llena de gracia contenida en el saludo del arcángel Gabriel, Lucas 1:28, y recogida en la oración del Ave María, que anuncia su libre de pecado por la gracia de Dios. La Iglesia enseña que la Virgen no solo fue concebida sin pecado original, sino también que permaneció durante toda su vida libre de toda mancha de pecado, incluso venial. La definición del dogma contenida en la bula Ineffabilis Deus del 8 de diciembre de 1854, promulgada por su santidad Pío IX, asegura: para honra de la Santísima Trinidad, para la alegría de la Iglesia Católica, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, con la de los santos apóstoles Pedro y Pablo y con la nuestra, declaramos, afirmamos y definimos que ha sido revelada por Dios y de consiguiente que debe ser creída y firme y constantemente por todos los fieles. La doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de culpa original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. Por lo cual, si alguno tuviere la temeridad, lo que Dios no permite, de dudar en su corazón lo que por nos ha sido definido, sepa y entienda que su propio juicio lo condena, que su fe ha naufragado y que ha caído de la unidad de la Iglesia, y que si además osaran manifestar de palabra o por escrito, u de cualquier otra manera externa lo que sintieran en su corazón, por lo mismo quedan sujetas a las penas establecidas por el derecho. El historiador francés Louis Barnault señala que Pío IX, contemplando el mar agitado de Gaeta, escuchó y meditó considerando las palabras del cardenal italiano Luigi Lambruschini: Beatísimo Padre, usted no podrá curar el mundo sino con la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción. Solo esta definición dogmática podrá restablecer el sentido de las verdades cristianas y retraer las inteligencias de las sendas del naturalismo en que se pierden. Pío IX, pese a su entusiasmo, acogió la idea de realizar una profunda consulta con el episcopado mundial, del cual recibió el visto positivo, y llevó finalmente a la proclamación del dogma que se opone a la corriente naturalista, despreciadora de toda verdad sobrenatural. Con esta santa afirmación de la concepción inmaculada de la Virgen, ponía sólidas bases para afirmar y consolidar la certeza de la primacía de la gracia y de la obra de la providencia en la vida de los hombres. Años más tarde, específicamente el 25 de marzo de 1858, tras una larga ausencia, la bella muchacha albina que se presentaba en la gruta le revela a la pastorcita: yo soy la Inmaculada Concepción. Bernardita, tras varios intentos por formular la frase que había aprendido de memoria y no lograba retener, expresó: levantó los ojos al cielo, uniendo las manos, que estaban extendidas y abiertas hacia la tierra, en señal de oración, y me dijo: yo soy la Inmaculada Concepción. Estas palabras turbaron al sacerdote, pues ¿cómo podía Bernardita conocer esta alta expresión teológica? Para referirse así a la Santísima Virgen, era una respuesta del cielo, una respuesta santa a través de la sierva fiel. Debemos considerar que el plan de Dios no es el de los hombres, sus caminos no son mis caminos. Isaías
Isaías 55, 8, 9. Y Dios, que quiere incluso más que nosotros mismos nuestra salvación en su infinita misericordia, no abandonó a su creación, sino que envió a su único Hijo para que los hombres sean salvados. Su voluntad tiene un plan, colabora junto a una mujer, quien libremente acepta su designio en la encarnación de su Hijo. Así, envía a su mensajero a una pequeña aldea en la extrema periferia de Tierra Santa para encontrarse con la joven María, una virgen prometida esposa de un hombre de la casa de David, de nombre José. Ante este plan del Altísimo, ¿cómo podría la Madre del Señor albergar alguna mancha, pequeña o la falta original, si debía llevar en su vientre a quien vence al mundo, al pecado y a la muerte? Hermanos en Cristo, no debemos abandonar la oración, ni dejar de rogar al Altísimo que, ante este mundo caído en la corrupción y en la vanidad, triunfe el Inmaculado Corazón de María, para que venga prontamente el reino de Cristo, pues para Dios nada es imposible.